Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos a continuar con este tema del llamamiento a la libertad. Amén. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca del temor de Dios? Amén. Que evita infecciones espirituales en nuestra vida. Amén. Bueno, pues hoy seguimos hablando acerca del temor de Dios, solo que ahora desde otro punto de vista. Hoy vamos a estar hablando de los beneficios del temor a Dios. Amén. Como pueden darse cuenta, hay por lo menos 4, y luego son otros principios aquí abajo. Uno es la santidad, otro es la autoridad espiritual, el otro es la victoria sobre los enemigos, y el otro es salud. Amén. Ya lo que está de aquí para abajo son algunos errores que se cometen por no tener lo que es el temor a Dios. Amén. Amén. Y hoy sí vamos a utilizar bastante la Biblia, hermanos. Entonces el primer beneficio que vamos a ver es la santidad. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Amén. Es un principio, mis amados hermanos, muy importante. Amén. Dentro del cual ustedes saben que uno de los pasajes más conocidos es un pasaje que dice la Biblia, está en el libro de Hebreos. Buscad, dice, ¿qué dice? ¿Alguno se lo sabe? La paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escuchen eso, habla de un principio que tenemos que buscar, según la Biblia, la santidad. Y vean qué es lo que dice 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Pregunto, hermanos, antes de continuar, quiero que me levante la mano. ¿Quién de ustedes no tiene por lo menos una promesa de parte de Dios? ¿Me entendieron o no me entendieron? Levanten la mano, pues. Entonces levanten la mano. O sea, los que tienen alguna promesa de parte de Dios, levanten la mano. Miren, por lo menos, ustedes podrán decir, pero yo promesas no. Si a mí Dios nunca me ha dicho nada. Bueno, y no hay una promesa de salvación y redención sobre nuestras vidas. No hay una promesa de que Él volverá por nosotros. Amén. Entonces tenemos una promesa y la Biblia dice, lo vamos a parafrasear un poquito, que si ustedes y yo por lo menos tenemos una promesa de parte de Dios, ¿saben qué dice la Biblia? Limpiémonos, escuchen, de toda contaminación de carne y de espíritu. La palabra carne habla contaminación de cuerpo y alma, ahí están incluidos los dos. Y luego dice, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren lo que la Biblia dice ahí. Pregunto, ¿la santidad se perfecciona, sí o no? Se los acabo de leer. Pero ¿cuál es, por así decirlo, el móvil o el medio para perfeccionar la santidad? Escuchen esto. El temor a Dios. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué entienden ustedes por la palabra o las palabras temor a Dios? Tenerle miedo a su poder, dice Jonathan. ¿Alguno de ustedes? Respeto. Miren, una cosa es la palabra miedo y otra cosa es la palabra temor. El temor, uno de los significados es exactamente el que dijo Josué: respeto, reverencia, honra. ¿Manda? ¿Cómo? Gloria. O sea, el temor a Dios se enfoca, según hermanas Santos, en tener la convicción de que Dios está con uno. Amén. Pero Dios está con uno solo cuando le conviene a uno, solo cuando hay problemas. No, en todo lugar. Amén. Bueno, entonces está claro lo que dice la palabra acá, que nos tenemos que limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Escuchen eso, hermanos. La santidad se perfecciona. Miren, el día de hoy, la palabra santidad
cuando ustedes le preguntan a la gente que relacionen, a ver, vamos a hacer ese ejemplo con ustedes. Yo les voy a decir la palabra santo, ¿sí? Y yo quiero que ustedes relacionen la palabra y me digan aquello con lo cual lo relacionan o la relacionan. ¿Ya me entendieron? Miren, pues, cuando ustedes escuchan la palabra santo, ¿qué idea se les viene a la cabeza? ¿Con qué relacionan la palabra santo? Santidad, Jesús, ¿qué más? Dios, ¿ah? Sin pecado, ¿qué más? Pureza, ¿cómo? Limpio, ¿cómo? Reverencia, ¿qué más? ¿Manda? ¿Qué más? ¿Ah? Integridad, justicia, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Miren, ustedes y yo tenemos una ventaja porque si ustedes le preguntan a una persona religiosa acerca que le relacione la palabra santo, les empieza a decir San Martín, San aquí, San allá, San esto, San lo otro, Santa Cachucha. Amén. Empieza a mencionar un montón de santos. Pero miren, de todos los significados, la respuesta que yo esperaba, el que más se acercó fue Gabriel. Sí, Gabriel fue el que más se acercó a los significados que yo esperaba que ustedes me dieran. ¿Pusieron atención al significado que él dio? Sin pecado. ¿Por qué esto, hermanos? Porque miren, cuando a nosotros nos mencionan la palabra santo o santidad, muchas veces no la relacionamos con nosotros mismos. Imagínense que yo les digo a ustedes, hermanos, por favor, descríbanse con 5 cualidades o 5 virtudes. Empiezan ustedes a mencionarme un montón de cosas. Y yo estoy seguro, bonito, dice Josué, y estoy seguro que ninguno me menciona la palabra santo. ¿Por qué? Porque no tenemos la santidad como una cualidad o una virtud o algo que haga que nosotros nos veamos más hermosos o agradables delante de Dios, atractivos delante de Dios. ¿Saben ustedes? Les hago una pregunta. La iglesia, no me refiero a esta, sino a la iglesia, al cuerpo de Cristo en la tierra, ¿es atractiva, sí o no? ¿Aló? ¿La iglesia es atractiva? Piensen bien lo que están diciendo. ¿Sí o no? Están divididos. Bueno, les voy a decir lo que yo creo. La iglesia no es atractiva. Pero ¿saben quién tiene la culpa? Por eso les dije, piensen bien lo que están diciendo. Sí, ustedes. Ustedes. ¿Por qué no es atractiva la iglesia? Porque la gente sabe que ustedes se congregan aquí y bien saben cómo actúan ustedes y no quieren relacionarse con ustedes. Ahora díganme, les hago otra pregunta. Entonces, ¿por qué iglesia va a venir Jesús? ¿Acaso no Él va a venir por una iglesia atractiva? ¿Sí o no? ¿Qué atraerá a Jesús de esta iglesia? ¿Qué atraerá a Jesús de esta iglesia? Sin comentarios, ¿va, hermanos? ¿Por qué? Porque la palabra santidad existe solo en el diccionario. Pero en nuestros pensamientos y en nuestra vida está lejos. Ahora bien, la santidad se perfecciona según 2 Corintios, según el temor a Dios. Amén. ¿Cuál es uno de los beneficios del temor a Dios? La santidad.
Amén. Miren, hermano, yo siento una cosa aquí en el corazón. ¿Por qué? Porque tanto la santidad como el pecado, los dos se perfeccionan. Yo quiero que ustedes y yo, mis amados hermanos, lleguemos a un punto en el cual podamos mencionar la palabra santidad, amén, y relacionarla a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, y si ustedes lo quieren hacer, experimentenlo. Pregúntenle a la gente con qué relacionan la palabra santo, y todos les van a responder quizás lo mismo: Jesús, Dios, pero difícilmente les van a responder la iglesia en la tierra. Difícilmente. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a repetir y ustedes mismos lo dijeron, sinceramente, la iglesia en la tierra no es atractiva. Díganme ustedes, ¿Jesús se irá a casar con una iglesia toda fea? ¿Con una iglesia que ni siquiera por lo menos le haga latir el corazón? No, Él espera una iglesia, como la Biblia dice, pura, limpia, sin manchas, sin arrugas. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a su esposa se le ha concedido ¿qué? Que se vista de lino. Escuchen esto, fino. Escuchen lo otro, limpio. Escuchen lo otro, y resplandeciente. Amén. ¿Y saben qué dice la Biblia que es el lino fino, limpio y resplandeciente? Son las acciones justas, dice, de los santos. Escuchen cómo lo dice, acciones justas. ¿De quiénes? ¿De cualquiera? De los santos. Bueno, yo tengo que avanzar, hermanos. Pablo me dio un reto y a ver si se lo cumplo. Me dijo que ni siquiera iba a pasar de aquí. Y yo quiero terminar, imagínense. Ya llevo 12 minutos. Primera de Tesalonicenses 4:3. 4:3. Escuchen, dice, pues la voluntad de Dios, escuchen que dice, hermanos, es vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual. Miren, hermanos, mucha gente se pregunta, yo no sé si ustedes mismos se habrán preguntado, y la pregunta es la siguiente: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Unos otros, es que yo no sé todavía cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Otras personas predican de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y se nos va toda la vida y resulta que tal vez llevamos 10, 20, 30, 50 años de ser cristianos y hasta el día de hoy yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la Biblia aquí es clara cuando dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿qué es? ¿Ah? Ahí está, nuestra santificación. En otras palabras, que vivamos en santidad. Y si vivimos en santidad, viviremos eternamente. Les hago una pregunta, ¿tendrán a partir de hoy ustedes esa duda? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, cuando surja esa duda, vayan a lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios para nuestra vida es, resumámoslo así, que seamos santos. Amén, ya tenemos unas santos. Amén. Pero nosotros tenemos que vivir, mis amados hermanos, así, en santidad. Por eso le decía yo, ¿por qué la iglesia no es atractiva? Exacto. Porque la misma iglesia tiene la culpa ¿de qué? De no vivir en santidad. En una oportunidad yo evangelizaba a un hombre y yo le lo estaba invitando a la iglesia cuando estábamos en la zona 6 y él me decía, después de todo lo que hablaba, mire usted, yo le voy a ser sincero porque yo no voy a la iglesia. Porque a mí me gusta bailar, me gusta jugar pelota y en la iglesia prohíben eso. Y yo me empecé a matar de la risa.
Y yo le digo, ¿y qué haría usted? Le digo yo, si en alguna iglesia no le dieran permiso para hacer eso, entonces voy y le digo algo. ¿Quiere que le diga qué dice la Biblia? Dice la Biblia que el deporte físico en poco aprovecha. Usted puede ir y jugar pelota. Eso sí, tiene que tener un equilibrio. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y dice la Biblia que el rey David danzaba. ¿Y saben qué significa la palabra danzar? Bailar. El bailar no es malo ni es pecado. El pecado es ir a meterse en las discotecas y convertir eso en un vicio. Porque díganme, hablando así sinceramente, ¿qué tipo de gente se encuentra uno en las discotecas? ¿Gente santa? No. Eso es convertir lo santo de Dios, la danza, en pecado. Si la Biblia dice que Dios, el Padre, danza, la Biblia dice que el Hijo danza. ¿Y saben qué dice la Biblia también? Que el Espíritu Santo baila. Y adivinen por medio de quién baila Él. Por medio de nosotros. O sea, los tres, Padre, Hijo y Espíritu, bailan. Lo que pasa es que Satanás se ha metido a la doctrina de la iglesia y a tomar las cosas santas y las contamina. ¿Saben ustedes de dónde surgió el pecado? ¿O saben qué es el pecado? El pecado es la distorsión de todo lo que era bueno. Ese es el pecado. Así de simple. Todo cuanto nosotros hacemos es bueno, pero se convierte en pecado cuando lo distorsionamos. ¿Amén? ¿Me entendieron? ¿Amén? ¿Qué dice la Biblia en Tesalonicenses 5, 22 y 23? Y aquí está el pasaje que yo repito constantemente al inicio de las prédicas. ¿Amén? Absteneos, dice, de toda especie del mal. ¿Qué dice? Que nos abstengamos de ¿qué? Ayúdenme, hermanos, porque hoy vengo algo ignorante. Denme especies del mal, por favor. Es que hoy sí no, yo no sé. ¿Ah? Matar, eso es malo, eso es una especie de mal. Robar, ¿qué más? Violar, extorsionar, ¿qué más? ¿Ah? Suicidarse, ¿qué más? Maldecir, ¿qué más? ¿Ah? Drogarse, ¿qué más? Tomarse, ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? Especies del mal. La desobediencia. Y dice la Biblia que nos abstengamos de ¿qué? De toda especie del mal. Y luego dice, y el mismo Dios de paz, obviamente si nos abstenemos de todo mal, os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice ese pasaje. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo van a ser guardados. ¿Qué dice la Biblia? Irreprensibles. ¿Qué entienden ustedes por la palabra irreprensible? Intocable. ¿Cómo? ¿Ah? Guardarse. Miren, así parafraseado, una persona irreprensible es aquella persona que no tiene cola que le pisen. Así de simple. Amén. Íntegra. Que lo que hace, dice. Y lo que dice, hace. Amén. Nadie va a poder criticarlo ni hablar mal de él. Amén. ¿Por qué? Porque no van a tener por dónde. ¿Por qué creen que los fariseos buscaban a encontrar un error en Jesús para matarlo? ¿Le pusieron pruebas, sí o no? ¿Y cayó Jesús en sus pruebas? No. Entonces dijeron, la única forma por la cual lo podemos matar es exactamente la misma por la cual condenaron a Daniel. ¿Saben ustedes por qué condenaron a Daniel? No. Ajá, a Daniel. Por ahí va. Por ahí van. ¿Por qué? Porque cuando se levantó un decreto de adorar una imagen, él dijo no. Y él fue íntegro y en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo, siempre hizo lo mismo. Se levantaba, abría las ventanas y se ponía a orar. Entonces, por así decirlo, el único error que le encontraron a Daniel y a Jesús fue su creencia.
Y les hago una pregunta, ¿era eso un error? No. Pero el enemigo nos va a venir a atacar en aquello en lo cual creemos. ¿Cómo? Poniéndonos duda, haciéndonos dudar de nuestras capacidades. Y entonces, ese cuerpo, esa alma y ese espíritu que la Biblia dice que van a ser guardados irreprensibles, pasan a ser reprensibles, a ser reprendidos por cualquiera. Pero ¿de dónde viene todo eso? De la falta de temor a Dios. Amén. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, miren qué hermoso, siempre obedientes, no como en mi presencia, dice solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Miren, hermanos, qué confianza la del apóstol a escribirle a Filipenses. Miren esto, escuchen esto. Por tanto, miren, vamos a leer este pasaje, pero primero les voy a hacer una pregunta. ¿Sucede lo que dice Filipenses 2:12 el día de hoy con las iglesias? Escuchen qué es lo que dice, pues, y después me contesta. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pregunto, ¿sucede eso en las iglesias? Como el viejo dicho que dice, ¿va? Ya se me olvidó. ¿Cómo dice? Algo así, ¿va? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Sucede eso el día de hoy, mis amados hermanos, en las iglesias? ¿Y por qué sucede? Cuéntenme. Hermanos, ¿y así es? ¿No? Exacto. El pastor, de él no depende que una obra camine. La Biblia dice, un pasaje hasta cierto punto mal interpretado, que la obra de Dios no es, ¿de quién dice? ¿Del que quiere ni del que corre? Algunos dicen, sino del que Dios tiene misericordia. Y no es así, sino es de Dios que tiene misericordia. Porque si fuera del que Dios tiene misericordia, entonces Dios ha tenido misericordia de mí y esta obra depende de mí. Pero no es así, esta obra no depende de mí. Por eso me llama la atención lo que dice el apóstol, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, esta iglesia, en otras palabras, obedecía más cuando no estaba el pastor, el apóstol, que cuando él estaba. ¿Acaso no es eso lo que ustedes esperan de sus hijos? Que cuando ustedes estén sean obedientes, pero cuando ustedes no estén, sean el doble de obedientes, ¿sí o no? Pero ¿y por qué no pasa eso en la iglesia, hermanos? Es por eso, ¿saben por qué? Porque ponemos la mirada en el hombre. Y entonces el poder de Dios se viene al suelo, ¿por qué? ¿Por qué se viene al suelo el poder de Dios? Por tener la mirada en un hombre. Y no estamos aquí, mis amados hermanos, para eso. Amén. Pero sigue diciendo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, ¿se ocupan ustedes de su salvación con temor y temblor? ¿Se ocupan o no se ocupan? Qué silencio, hermano. Ustedes y yo, mis amados hermanos, bien sabemos que el tiempo que estamos viviendo son tiempos finales. ¿Qué debería estar haciendo la iglesia en estos tiempos? ¿Y lo está haciendo? Les pregunto, ¿y lo están haciendo? ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Jugando a la iglesita. Si quieren jugar, juguemos pues.
Miren, hermanos, graben este pasaje en su corazón. Filipenses 2:12. Me llama la atención lo que dice último. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo, búscame qué dice en esa Biblia que tenés vos. Filipenses 2:12. Si alguien más tiene una versión diferente, Jairo, búscame a vos también. Filipenses 2:12. Omar también, búsquemelo. Amén. ¿Ya lo tienen? 2:12. Miren, no me lo vayan a leer todo, hermanos. Léanme la parte final, porque me interesa qué dice ahí. Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Solamente la parte final léanme, por favor. ¿Qué dice Pablo? Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Jairo. Prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor. Miren esa, cómo lo dice. Prosigan, y luego menciona la palabra intensidad. Omar, ¿qué dice ahí? Dedíquense a entender los significados de la salvación de Dios. Bueno, hermano, miren. Ocupados en vuestra salvación, me gusta más cómo lo dice esta. Con temor y temblor. Mis amados hermanos, no es tiempo para estar perdiendo el tiempo. Es tiempo para aprovechar cada minuto, cada segundo. Amén. Pero continuemos. Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, escuchen lo que dice, para que no pequéis. Pero dice que Dios ha venido por lo que dice ahí, para dos cosas. Una, para probarnos. Y dos, para que su temor esté en nosotros y que su temor esté delante de nosotros para que no pequemos. Miren, cuando la Biblia dice en el libro de Génesis, menciona la palabra, y vio Dios que era bueno. Lo dice varias veces. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Pregunto, ¿por qué dice la Biblia eso? Y vio Dios que era bueno. Por ejemplo, dice, y creó Dios las esferas del cielo, el sol y la luna. Y luego dice, y vio Dios que era bueno. Y luego vuelve a decir, y crió Dios a las bestias, a los peces, a las aves, y vio Dios que era bueno. Y crió Dios al hombre, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? ¿Por qué dice, y vio Dios que era bueno? Porque habían cosas que eran malas. ¿Alguien más? Todo era perfecto. ¿Alguien más? ¿Saben por qué? ¿Ah? Más o menos. ¿Saben para qué veo? Más o menos. ¿Saben por qué? Porque todo lo que él hace, lo prueba. O sea, ¿cómo voy a saber yo que esta agua es buena para tomar? La pruebo y vio el pastor que era buena. ¿Ya? Entonces, todo lo que Dios hace, lo prueba. Y si no pasa la prueba, entonces la Biblia dice, y vio Dios que era malo. ¿Dios hizo al hombre malo o bueno? Bueno, cuando Dios lo probó, dice la Biblia que vio Dios que era bueno. Pero la falta de temor se metió en el corazón del hombre y cuando lo probó la serpiente, ¿qué sucedió? Entonces se cumplió lo que dice aquí, Éxodo 20:20, para que no pequéis, pero este sí pecó. ¿Por qué? Porque fue probado y ¿qué sucedió en la prueba? Cayó. Salmos 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Miren, hermanos.
Hay un pasaje, mis amados hermanos, en la Biblia, y el pasaje dice: ¡ay de los que cuando están en su cama piensan maldad y al levantarse lo ejecutan! Otras versiones dicen: y al levantarse sus pies son presurosos para ejecutarlo. ¡Ay! Dice. Siempre, hermanos, que la Biblia menciona un ¡ay! Es un juicio. ¡Ay! Si tú eres de aquellos que al acostarte no duermes por estar pensando qué mal vas a ir a hacer, o por estar pensando qué pecado vas a ir a cometer. ¡Ay! ¿Por qué? Porque pasamos meditando y pensando todo lo que vamos a hacer y luego lo hacemos. Y por eso dice la Biblia acá: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Hermanos, ustedes tienen que aprender algo, mis amados hermanos, y se van a evitar muchos problemas. No todo, miren, se los voy a decir así bien lento, en cámara lenta. No todo lo que les acontece en la vida se cuenta. No todo se cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque van a parar presos, van a parar siendo esclavos, van a parar arrepintiéndose. ¿Y para qué se lo conté? Y si ustedes quieren contarle algo a alguien, sepan a quién contárselo. Es que es mi familiar, hermanos. A la familia es a la que menos se le deben contar las cosas. ¿Por qué? Porque son los primeros envidiosos. Son los primeros que cuando se necesita que extiendan la mano, lejos están de tenderla. Son los primeros en darte la espalda muchas veces. Ustedes y yo tenemos que ser bien sabios para saber a quién contar nuestras cosas. Si ustedes me preguntan a mí, yo no le cuento mis cosas a nadie. ¿Por qué? Porque algunas cosas, si las cuento, van a herir. Otras cosas, si las cuento, se van a reír. Y otras, si las cuento, me voy a avergonzar. Entonces mejor cuento lo que me interesa. Hablo lo que me interesa. Amén. Hay que ser sabios, mis amados hermanos, y aprendan que no todo en la vida se cuenta. ¿Para qué creen ustedes que se inventó la oración? Para hablar con Dios, para contárselo todo a Él, porque Él ya lo sabe. Bueno, y dirán ustedes: pero si ya lo sabe, entonces ¿para qué quiere que se lo cuente? Para que humilles tu alma. Amén. Salmos 4:4, ya lo leímos, va. Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, cuando en sus corazones, escuchen lo que les voy a decir. Dice la Biblia ahí: en mi corazón, ¿qué dice? He guardado tus dichos. En otras palabras, cambiemos la palabra dichos. En mi corazón he atesorado tu palabra. En mi corazón he guardado tus mandatos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Escuchen lo que les voy a decir. Cuando dejamos de guardar los mandatos en el corazón, por ejemplo, la Biblia dice: no matarás. ¿Sí o no? Cuando ese mandato sale de mi corazón, ¿saben quién entra? Entra el pecado. Como hombres y mujeres, nunca, escúchenme lo que les voy a decir, nunca, aunque así se sientan, nunca vamos a estar vacíos. Siempre hay alguien que nos llena. La Biblia habla de un cierto tipo de hombre y la palabra hombre en el original hebreo es la palabra Enosh. Y el hombre Enosh, la Biblia muestra que es como un vaso. ¿Y para qué utilizan ustedes los vasos? Para tomarlos. ¿Pero pueden tomar algo de ese vaso si está vacío? No. El hombre, exacto, hay que llenarlo. El hombre Enosh es un hombre en forma de vaso. Y para poder ser utilizado, alguien lo tiene que llenar. Y ese vaso, les cuento algo, ese vaso nunca está vacío. Siempre alguien lo llena. Cuando ustedes se sienten tristes, ¿quién creen que llenó su vaso? ¿Dios? No, Satanás. Cuando ustedes están alegres y deseosos de trabajar,
con el querer y el hacer, ¿quién creen que llenó su vaso? Entonces les hago una pregunta, ¿están vacíos? Nunca. El ser humano nunca estará vacío. Es simple y sencillamente, hay que ver las actitudes para ver lleno de qué está. Si las actitudes son correctas, es porque se están guardando los dichos y los mandatos de Dios para no pecar contra Él. Si las actitudes son incorrectas, has dejado que te llenen de algo más que no son los dichos de Dios. Y entonces el temor a Dios saldrá. Lo que quiero darles a entender, mis amados hermanos, es que cuando por un lado se van los dichos de Dios, por el otro lado entra el pecado para que tú siempre estés lleno, pero ya no de lo que Dios tiene para tu vida. Amén. ¿Dónde voy? Yo creo que Pablo tenía razón, hermanos. 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Acuérdense, aquí tengo Teba. Lo que me estaba perdiendo. 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué? Porque algunos no conocen a Dios. Miren lo que dice. Para vergüenza vuestra lo digo, dice. ¿Qué está dando a entender ahí? Que algunos que estaban dentro de la iglesia de Corintios decían conocer a Dios, pero en realidad lo conocían. ¿Lo conocían o no? No. Y luego dice, para vergüenza vuestra, lo digo. Bueno, yo creo que ese pasaje ustedes ya lo entendieron, hermano. Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mis amados hermanos, mucha gente tiene este pasaje como una licencia para pecar. ¿Por qué? Porque peca, pero yo tengo abogado en Cristo Jesús. Ciertamente Él está intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Por los errores que cometemos, por los pecados que cometemos, por la falta de temor que poseemos. Amén. Pero eso tampoco es, como se lo dije, una licencia para estar pecando a cada ratito. ¿Por qué? Porque llegará el día en el que Jesucristo, el justo, dejará de interceder. ¿Y por qué creen ustedes que va a dejar de interceder? Bueno, vamos a ponerlo así, pero va a dejar de interceder, ¿saben por qué? Porque Él ya va a venir por su novia. ¿Y creen ustedes que Él va a estar intercediendo y buscando a su novia? No, cuando Él va a hacer una cosa, interceder por ella. Ya cuando ella esté lista, viene y la trae, va a dejar de interceder. Y los que no fueron parte de la novia, se quedaron. Amén. Juan 5:14. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, les tengo una noticia. Hay algunas enfermedades que son producto del pecado. Amén. Hay algunas enfermedades que son producto del pecado. Hay algunas otras enfermedades que son producto del pecado de nuestros padres. Y hay algunas otras enfermedades que son producto de la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros estemos enfermos. No. Dice la Biblia, había un pasaje en el cual había un hombre enfermo y es sanado.
Y vienen unos hombres y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste haya nacido ciego? Y Jesús le dice, ni sus padres ni este pecó. Simple y sencillamente nació así para glorificar el nombre de Dios. La Biblia dice también, hablando de Eliseo, que Eliseo murió con la enfermedad que tenía que morir. ¿Así? Que murió con la enfermedad que tenía que morir. Amén. Pero aquí lo que estamos hablando es, dice, ¿en dónde estábamos? Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna otra cosa peor. ¿Qué nos da a entender eso? De que este hombre estaba enfermo, ¿por qué? Porque era un pecador, porque había pecado. Y luego dice que Jesús lo encuentra en el templo y que ¿qué fue lo que le dijo? Sigue pecando. Ya no peques más, le dijo. Porque si pecaba, ¿qué le iba a suceder? Imagínense. Este hombre me parece que era un hombre que estaba en el estanque de Betesda. Corrobórenme ustedes ahí con su Biblia. ¿Sí? ¿Ese es? Va, gracias. Y la historia ahí cuenta que dice que este hombre tenía una camilla y había un ángel, dice, que llegaba a mover las aguas, amén, y el primero que corría se metía, pero como este era paralítico no podía, y que ya cuando él iba ya más de alguno había sido sanado, amén, y Jesús le dice, bueno, ¿crees o quieres que yo te puedo sanar? Sí, bueno, se sano, se levantó y dice, y después lo encontró en el templo, amén, ¿y qué le dice cuando lo encuentra en el templo? Deja de estar pecando. ¿Por qué? Exacto, porque si no te vendrá algo peor. Imaginémonos, era paralítico por lo que la Biblia muestra ahí, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿qué sería algo peor a ser paralítico? ¿Ciego? Ciego y paralítico. Cojo. ¿Manda? Manco o mango. Ah. No, ya nada sería peor porque ya estando paralítico ya no podría moverse, no podría hacer nada. Epilepsia. Lepra. La muerte. ¿Sería eso algo peor, sí o no? En otras palabras, vamos a resumirlo así, en la muerte. ¿Quién de ustedes, mis amados hermanos, si nos dice, deje de hacer eso porque le va a ir mal, lo sigue haciendo? Y como hay un dicho por ahí que dice, en guerra avisada no hay muertos, dice. Y si hay muertos, es porque quiso morirse. Amén. Hermanos, algún día les voy a predicar del ministerio de los ángeles. ¿Saben por qué muchos de nosotros recibimos misericordia? Porque hay ángeles que detienen los juicios que venían para nosotros. Y esos ángeles los han detenido. Y por eso es que a nosotros tal vez nada más llega la gripe, nada más. Pero ya el trancazo se lo llevó el ángel que nos guarda. No me ha comprendido. Los ángeles tienen ministerios. Y uno de sus ministerios, la Biblia dice que el ángel de Jehová, ¿qué dice? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así, de esa forma, nos defiende de cualquier cosa. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos un ángel, amén, que nos guarda. Y por pura misericordia, amén, es que no hemos recibido lo que merecemos. Y por gracia recibimos lo que no merecemos. Amén. Para que no te venga alguna cosa peor. Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dice?
Bueno, miren esto, pues. Aquí obviamente está hablando de la mujer que hablábamos ayer, ¿verdad? Le dice, vete y no peques más. Pero antes le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué creen ustedes que sucede si esa mujer se va y peca y vuelve a pecar o sigue pecando? Ahí mismo está la respuesta. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Exacto. Él la condena. Mis amados hermanos, ¿queremos que Dios nos condene? Pero a veces somos bien tercos, hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes aman a Dios, ¿o no? Pero a pesar de que a veces lo amamos y tal vez lo amamos con todo el corazón, le fallamos. Ya voy a ir terminando, hermanos. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Hay padecimientos, mis amados hermanos, que son necesarios que pasemos. ¿Para qué? Para terminar con el pecado. Y termino con esto. Génesis 26. Sí, dice, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla para que no pecares contra mí. Ahí está hablando de Abimelech y de Sara, por culpa de Abraham. Ustedes saben que Abraham llegó a la tierra de Abimelech, pero antes de entrar le dijo a su esposa, mira, le dice, miren esto, qué curioso, ¿va? Me he dado cuenta que eres una mujer hermosa. Y cuando los de aquí de Abimelech te vean, también lo hizo con los egipcios, con Faraón, te van a desear y por causa tuya me van a matar. Mejor cuando te presentes, diles que eres mi hermana. Sí, dice Sara, va. No, yo soy su hermana. Entonces dice la Biblia que le hicieron saber a Abimelech lo hermosa que era aquella mujer y él la trajo. Y antes de tomarla por mujer, o sea, antes de tener intimidad con ella, Dios se le revela y le dice, no toques a esa mujer porque es mujer de un profeta. Y Abimelech le dice, sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, porque él le dice que no tenía la culpa. Le respondió Dios en el sueño, por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Mis amados hermanos, cuando nosotros cometemos errores, así como el que cometió Abimelech de buena fe, o sea, este hombre había sido engañado. Esos pecados Dios no nos los cuenta. ¿Por qué? Porque no va a permitir que los cometamos. Amén. Nos quedamos ahí, mis amados hermanos, en el primer beneficio del temor a Dios, que es la santidad. Amén. Miren, hay una palabra que a mí me gusta mucho y es la palabra reposición o reposicionar. Amén. La palabra reposicionar no es otra cosa más que devolverle el valor perdido a las cosas. Amén. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en los años 60, 70 aún, y escuchaban la palabra Toyota, Isuzu, Daihatsu, esas marcas, ¿en dónde las han visto ustedes? En carros, ¿va? En motos. Esas marcas no valían nada. Nadie quería ese tipo de carros. ¿Por qué? Porque son marcas chinas y japonesas. Pero estos reposicionaron su marca. ¿Y cuáles son los pickups que hoy más busca la gente? Los Toyota. ¿Por qué? Porque reposicionaron su marca. En otras palabras, le devolvieron a su marca el valor perdido. Nosotros tenemos que reposicionar en nuestra vida la santidad, devolverle a la santidad el valor perdido en nuestras vidas. Amén. Y entonces, mis amados hermanos, se cumplirá lo que la Biblia dice: sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Amén y amén.